Ok, vamos a comenzar. La clase pasada nos quedamos o el día de ayer, nos quedamos en las apófisis pterigoides. Vimos un poquito de las alas mayores. Ok, entonces nada más repasando, decíamos que tiene dos caras, una cara endocraneal y una cara exocraneal, y como son dos caras, pues entonces tiene un borde, ya, el borde que une la cara endocraneal con la cara exocraneal. Y de la cara endocraneal decíamos que, pues bueno, tenemos que aprendernos esto, ¿no? Todas las estructuras están por aquí. Déjenme nada más, trato de minimizar esto. Lo voy a poner aquí abajo. Ok. Permítanme. No, no lo voy a poner así. Ok, tiene estas estructuras, ¿ya? Y es bien importante que se aprendan lo que pasa por los orificios, ¿no? Por el agujero redondo mayor, pues pasa el nervio maxilar superior. Por el agujero oval, el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor, junto con la vena del agujero oval, y por el agujero redondo menor pasa la arteria meningia media. Y de la cara exocraneal decíamos que tiene la carilla orbitaria, que forma la pared externa de la cavidad orbitaria, la carilla temporal, que forma fosa temporal, y la carilla cigomática, que forma el techo de la fosa cigomática. Tiene la cresta malar, que articula con el malar, que vamos a ver que es la apófisis orbitaria del malar, y la cresta esfenotemporal, ¿no? Que separa de la carilla cigomática de la temporal. Y el borde interno, que tiene tres porciones. La anterior forma el labio inferior de la hendidura esfenoidal. ¿Se acuerdan que el labio superior lo forma el borde posterior del ala menor del esfenoides? ¿Ok? La porción media, que es donde se une al hueso, al cuerpo, y tiene los tres agujeritos. Y la posterior, que articula con el borde anterior de la roca del temporal. Ahorita lo vamos a ir viendo en la imagen. Aquí era lo que veíamos, ¿se acuerdan? Que la cara exocraneana del ala mayor del esfenoides tiene la cresta malar y la cresta esfenotemporal con las tres carillas. La carilla temporal, la carilla orbitaria, la carilla temporal y la carilla cigomática, ¿ya? Tienes que aprenderte muy bien qué forma cada una de ellas. La carilla orbitaria forma pared externa de cavidad orbitaria, la carilla temporal forma parte de la fosa temporal y la carilla cigomática forma techo de fosa cigomática, ¿ya? Aquí está la carilla temporal, que forma parte de la fosa temporal. Ya hasta ahorita habíamos visto dos estructuras que forman fosa temporal. Es la carilla lateral del frontal y la carilla temporal del ala mayor del esfenoides. Ayer también les decía que lo que formaba, les decía que era el borde posterior superior del malar, bueno, y también la apófisis orbital externa. Había faltado mencionarles eso. Bien, ahora sí, apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides, miren, voy a dejar de compartir. El palatino. Ahorita les pongo el palatino. Es que estoy viendo aquí el chat. Fíjense bien. Aquí tenemos el esfenoides, ¿no? Este es un esfenoides. Este es el cuerpo del esfenoides, las alas menores, las alas mayores. Bueno, aquí se le quebró una pterigoides. Son como unas patitas, ¿no? Y las pterigoides son unas alas. Tenemos dos apófisis pterigoides. Y esas son muy interesantes porque son dos alitas que aparte tienen dos alitas. Y ahorita lo vamos a ver. Bien, son estas. ¿Qué se le estudia a las apófisis pterigoides? Se le estudia una cara anterior y una cara posterior. ¿Ok? Una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con estas apófisis pterigoides? ¿Dónde quedó mi libretita? Acá está. Imagínate que estas
Estas son las pterigoides, ¿no? Aquí está el cuerpo y se abren así. Aquí estaría la cara anterior de las pterigoides y la cara posterior sería así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que las apófisis pterigoides, imagínate que es esta. Mi cara es el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Y lo estás viendo de frente. Esta es la apófisis pterigoides del lado izquierdo, ¿ok? Porque lo estás viendo de frente, ¿ok? Apófisis pterigoides del lado izquierdo. Entonces tiene un ala interna y un ala externa. Y si lo volteo, pues esta sería, o sea, si son las del lado izquierdo, esta sería el ala interna y esta sería el ala externa. ¿Sí me explico? O sea, lo estamos viendo por atrás, ¿ya? Mi mano es el cuerpo del esfenoides, lo estamos viendo por atrás. Entonces tiene un ala interna y un ala externa. Ahora, a su vez, cada ala tiene una cara interna y una cara externa. Si mi mano, fíjate bien, es el cuerpo del esfenoides, lo estamos viendo por atrás. A cuenta, sí. Estamos viendo por atrás. Estamos hablando de esta, ¿ok? Si este es el cuerpo de los esfenoides, estas son las pterigoides del lado izquierdo. Entonces, esta sería, aquí está la línea media, mi mano, el ala interna y ala externa. Ahora, el ala interna tiene una cara interna y una cara externa. Y el ala externa tiene una cara interna y una cara externa. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí, 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 sí. Ok, entonces tiene aquí el cuerpo del esfenoide, lo estamos viendo por atrás, ala interna, ala externa. El ala interna tiene una cara interna, línea media, y una cara externa. Como me encantaría estar en el salón. Y luego, el ala externa tiene una cara interna y una cara externa. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la cara posterior, que es lo más importante que te tienes que aprender las pterigoides, la cara posterior de las pterigoides forman una fosa que se llama fosa pterigoidea, ¿ya? Entonces, si lo estamos viendo por aquí, este sería el ala, las pterigoides del lado derecho, esta sería el ala externa y esta sería el ala interna. Esta es la cara interna del ala externa. La cara externa está del otro lado. Este sería, digamos, el borde posterior del ala interna. Permítame, es que se me atraviesan, ustedes no lo ven, pero se me salen cosas aquí. Ya. ¿Qué cara sería esta? ¿Qué cara sería Cara esta? interna ¿Cara interna de quién? del ¿De qué ala? ¿Interna o externa? interna. Cara interna del ala interna. Ajá. Esta es la cara interna del ala externa. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, las pterigoides hacia abajo están como que cortadillas. Tienen un, ¿te acuerdan lo que les decía del escote? Tienen una escotadura, que es la escotadura pterigoidea. ¿Ya? Aquí vamos a ver más adelante un hueso que se llama palatino. Y ese hueso palatino tiene varias salientes. Una de esas salientes es la apófisis piramidal. Pues la apófisis piramidal viene cerrando aquí. ¿Ya? Y la apófisis piramidal, imagínate que es así, tiene tres lados, como un triángulo, o sea, tres caras. Esta es la cara posterior. Acá tendría la cara interna y luego la cara externa estaría por aquí. Bueno, pues al rato hablamos de eso. ¿Qué te tienes que aprender de esta fosa pterigoidea? Que la fosa pterigoidea está formada por la cara interna del ala externa, la cara externa del ala interna y la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. ¿Queda claro? ¿Lo repito otra vez? Sí, por favor. Ok. ¿Cómo está formada la fosa pterigoidea? La fosa pterigoidea está formada por la cara interna del ala externa, la cara externa del ala interna, o sea, al revés, y la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. ¿Ok? O sea, en la parte de abajo donde está el triangulito, digamos que esas dos que están ahí son las dos alas, ¿no?
Este es un ala y este es otra ala. Ok. Sí, ¿Sí? sí, ya entendí. Acá está, mira, este es un ala y este es otra ala. ¿Ya? ¿Sabes qué? Déjate lo explico así, mira, así rápido. Aquí va a quedar bien chido, pero nada más déjame. ¿Cómo lo hago aquí? Aquí. Mira. Es como dijo, ¿no? La parte de su libreta, de una parte cuando la abre a la mitad. Una ala sería la pasta y la otra ala sería, pues, la otra pasta, ¿no? Sí. Mira, ahí te va. Esta es las pterigoides, ¿ok? Y lo estamos viendo por atrás, ¿ok? Pero las pterigoides tienen una escotadura y aquí la voy a cortar. Le quité esto. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Le quité esto. Esto sería, ahora si las volteo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver que, imagínate que mi cabeza es la línea media, entonces, y lo estás viendo por atrás. ¿Son las pterigoides de qué lado? ¿Interna? Ok, fíjate, mi cabeza es la línea media y lo estás viendo por atrás. ¿Son las pterigoides de qué lado? Tenemos dos apófisis pterigoides. O sea, acá hay otras. Y si lo estás viendo por atrás, ¿son las pterigoides de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Lo estás viendo por Derecho. atrás. Derecho, exacto, lo estás viendo por atrás. Ok, esta es la cara posterior. Entonces serían las de lado Interno. derecho. ¿Sí queda Ah, claro? sí, sí. Es que sabes que se me hace que me estoy viendo como una imagen reflejada en esto. A ver, ¿qué oreja me estoy tocando? La derecha. Ah, ya entendí. Ok, es que estoy como imagen de espejo, por eso se están confundiendo. ¿Sí, María? Bueno, no importa. Esto es la línea media, ¿ok? Entonces, ¿qué ala es esta? La estoy viendo por atrás. Interna, Interna, muy bien. ¿Y este es el ala? externa, Externa. ¿Qué cara sería esta del ala interna? externa, Muy bien, externa. ¿Y qué cara sería esta del ala externa? interna del ala externa, Muy bien, ok. Entonces, la fosa pterigoidea está formada por la cara externa del ala interna, la cara interna del ala externa, y acá le pongo la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. Y ahí lo cierro. ¿Sí queda claro ya? sí, Ahora, si mi cara es la línea media, ¿qué hay entre las pterigoides y mi cara? ¿Qué sería? ¿Qué cavidad sería? A ver, ¿qué sería? Imagínatelo, el estómago, eh, el tórax, ¿qué sería? ¿Fosas nasales? serían las fosas nasales, Serían las fosas nasales. Ahora, piensa con sentido común. ¿Qué ala dijimos que era esta? interna, Interna, muy bien. ¿Qué cara es esta del ala interna? interna, Interna. ¿Qué formaría la cara interna del ala interna respecto a las fosas nasales? pared externa, Exacto, pared externa de fosas nasales. Entonces, la cara interna del ala interna forma pared externa de fosas nasales. La cara externa del ala interna forma fosa pterigoidea. ¿Junto con quién? Con la cara interna del ala externa y la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. Si hablamos de la apófisis piramidal del palatino, vamos a ver que también tiene una cara interna. También formaría pared externa fosa nasal. ¿Ok? Y la cara posterior formaría fosa pterigoidea. Y la cara externa formaría fosa cigomática. ¿Ya? Pero bueno, después lo vemos eso. Ok. ¿Sí queda claro cómo queda formada la fosa pterigoidea? sí, Muy bien. Necesito que les quede bien clarito.
O sea, ¿qué estructuras forman la fosa pterigoidea? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de la fosa pterigoidea? Ya sabes cómo está formada. Pues que aquí se inserta un músculo. ¿Cuál? Se inserta el músculo pterigoideo interno. ¿Ok? Se inserta aquí en toda la fosa pterigoidea el músculo pterigoideo interno, excepto en una pequeña fosita que está acá arriba. ¿Sí la ves? Que es la fosita escafoidea. Y aquí se inserta un músculo que se llama pterigo salpingo estafilino o peristafilino externo. Interno, sí. El pterigo salpingo estafilino. ¿Ok? Que es el tensor del velo del paladar, que después lo vemos. Entonces tú nada más aprendete que aquí se inserta el pterigo salpingo estafilino y en la demás fosa, la fosa pterigoidea, el pterigoideo interno. ¿Ya? Ahora aquí tenemos las pterigoides. ¿Ya? Esta sería, ¿qué ala sería esta? Derecha. Externa. Ok, son las pterigoides del lado izquierdo, pero ¿qué ala sería? ¿Ala Externa. interna o ala externa? Externa. Externa. ¿Qué cara sería? ¿Cara externa o cara interna? Externa. La cara externa de la ala externa. ¿Ok? Ok, ahora, esta sería la cara anterior de las pterigoides. ¿Ya? Y la cara anterior de las pterigoides, fíjate, hacia abajo, articula con el borde posterior del maxilar. ¿Ya? Y forman una fosa. ¿Cómo crees que se llame la fosa? Pterigomaxilar. Pterigomaxilar, la fosa pterigomaxilar. ¿Y quién está en el fondo de la fosa pterigomaxilar? ¿Qué hueso crees que sea este? Esto. ¿Qué hueso crees que venga aquí? Hace rato lo preguntó su compañera por Palatino. el palatino. Es la porción vertical del palatino. Y más exactos es el tercio medio de la cara externa de la porción vertical del palatino. Entonces, ¿qué forma el fondo de la fosa temporal? Digo, pterigomaxilar. Entonces, el fondo de la fosa pterigomaxilar está formada por la cara externa o por el tercio medio de la cara externa de la porción vertical del palatino. Y la fosa pterigomaxilar está formada entre la cara anterior de las pterigoides y el borde posterior del maxilar. ¿Y quién forma el techo de la fosa pterigomaxilar? A ver, si te acuerdas, ¿quién formaba el techo? El ala mayor. Ajá. Bueno, de la fosa pterigomaxilar y un poquito la cigomática, que era la carilla cigomática, el ala mayor del esfenoides. Muy bien. Y básicamente es esto de esfenoides, ¿ya? No hay más. Ah, bueno, aquí está el músculo que te digo. Este es el músculo pterigoideo interno. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Pues cuando se contrae el músculo pterigoideo interno, lo duro o lo fijo son las pterigoides y el que se mueve es la mandíbula. Se contrae y eleva la mandíbula. Entonces la función del pterigoideo interno es elevar la mandíbula. ¿Ya? Y es todo de esfenoides. Realmente no te van a preguntar más cosas. Ah, repasando. Estructuras, ¿cómo se llama esta hendidura? Hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Muy bien, ¿cómo está limitada? La parte superior es el borde posterior del ala menor del esfenoides. La parte inferior es el tercio anterior del borde interno del ala mayor del esfenoides. La parte interna es la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Y por aquí pasan varias estructuras. Pasan el nervio oftálmico, que es el que nos faltaba ayer. Nervio oftálmico, vena oftálmica, el nervio motor ocular común, el patético y el nervio motor ocular externo. Pregunta, ¿por dónde pasó el nervio óptico y la arteria oftálmica? Por el agujero óptico. Muy bien, por el agujero óptico. ¿Ok? ¿Dudas del esfenoides? Ah, bueno, y de las pterigoides, nada más en la parte superior. Disculpe, ¿Sí? ¿qué pasa por el agujero óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ok? Se me olvidó decirles que acá,
en el asteroides hacia arriba hay un agujerito que se llama agujero vidiano. Y se mete un conducto que se llama vidiano por donde pasan vasos y nervios vidianos. Ahora, ¿qué hueso crees que venga aquí abajo? Aquí, El Bomer. el Bomer, ¿verdad? ¿Aquí quién venía? El borde posterior de la perpendicular del etmoides, ¿te acuerdas? Y aquí estaba la lámina cribosa y aquí estaban las dos masas. ¿Sí te acuerdas de eso? El etmoides. El etmoides, ajá. Y acá estaba la cristagalo. ¿Verdad? Entonces aquí ya formamos la fosa. Entonces cuando venga el palatino va a venir con su porción vertical y con su porción horizontal y ya tenemos la fosa nasal. ¿Ya? Y vamos a ver que si hablamos de fosas nasales, la pared externa de la fosa nasal está formada por la cara interna de la porción vertical del palatino y más para atrás lo que dijimos ahorita, la cara interna del ala interna de las pterigoides. Y hacia adentro, la cara interna está formada por el Bomer. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la pared interna de la fosa nasal es el tabique nasal? Y el tabique nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el Bomer y el cartílago del tabique. ¿Ok? Otra cosa que se me pasó a decirte, que el ala mayor, el borde externo, donde se une hacia atrás, se une la parte interna con la externa y forma un saliente, una espina, que es la espina del esfenoides. ¿Ya? Este es un ligamento muy importante, es una espina muy importante porque ahí se inserta un ligamento que va de espina a espina, de espina del esfenoides a espina de Spix, que es de la mandíbula, que es el ligamento esfenomaxilar. ¿Ya? Que después hablamos de eso, que forma el borde posterior de la poneurosis buccinatofaringea. Pero Doctor, hoy va a explicar el temporal. sí, Ok. ya cerramos ahorita con esfenoides. Dudas del esfenoides, vemos occipital, parietal, que están bien fáciles, y me clavo con temporal, si quieren. ¿Ok? Está bien. ¿O quieren que me vaya directo a temporal? Es que el temporal es un poquito extenso y no sé si pues por el tiempo más o menos. Ok, como ustedes vean, si quieren me voy directo al temporal. Ok. Bueno. Este está papa, ¿no? ¿O lo vemos? Sí. Bueno. Si quieren nada más, tómenle foto al occipital de las cosas para que nada más sepan lo que contiene. Ahora se conectaron mucho menos, son 32, ayer había como 100. A lo mejor hay otro repasillo por ahí, no sé. Sí, hay un repaso ahorita de los de la facultad, de los instructores, creo. Ya. Bueno, ok, ¿quieren que me brinque occipital o lo vemos? Ustedes díganme. Y me voy directo al temporal. El parietal también está fácil. No, el temporal. Ok. Apréndanse las fontanelas, ¿ok? ¿Dónde está? Doctor, una pregunta. ¿Sí? El occipital es el que está por encima del Atlas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, está bien. Ujú. ¿Por qué se llama el Atlas Atlas? Porque es el que sostiene, es el hueso, digo, es vértebra, ¿no? La primera vértebra cervical, Ujú. ¿Pero por qué se llama Atlas? porque Porque en la sostiene el peso. mitología griega, pues Atlas era el que, bueno, Poseidón, no me acuerdo quién le dio el castigo de que Atlas sosteniera el mundo. Ujú. Y ahí sale la lotería también. ¿Han visto la figura, no? Que está así cargando un mundo. Ok. Vamos a hablar del temporal. Ok, hay otro repaso. Bien. El temporal. ¿Por qué el hueso temporal se llama temporal? Porque está recubierto por el músculo temporal. No. Yo también pensaba eso antes, pero no es por eso. ¿A qué te suena temporal? Tiempo. Tiempo. ¿Ok?
Sucede, a mí ya me pasa, que a nivel del temporal es donde empiezan a salir las canas, ¿ok? Entonces como que ya tienes más, Porque hace como tipo referencia entre los ojos y las orejas. ¿no? Es por lo que les estoy diciendo, que en esta zona ya empiezan a salir canitas. Entonces ya tienes más tiempo, ¿ok? Ya como que ya más viejillo. Así como Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos. Entonces ya tienes canas aquí. Pues se llama temporal, ya por el tiempo. Así le pusieron. Bien, ya estamos en los huesos pares. Ese es el temporal del lado. ¿De qué lado sería? Derecho. Lado derecho. Entonces tenemos dos temporales. Son los huesos pares del cráneo. Temporal del lado derecho, temporal del lado izquierdo. Ok, ¿cómo se divide para su estudio el temporal? Se divide en una escama, en una roca y en una región mastoidea. ¿Ok? Una escama, perdón, otra vez el panadero. Una escama, una roca o región petrosa y la región mastoidea. Muy importante, no confundan región mastoidea con apófisis mastoides, ¿ok? Esas son cosas distintas. Una cosa es la región mastoidea y otra cosa es la apófisis mastoides. Póngale mucha atención a lo que vamos a ver de temporal para que ya de una vez te lo aprendas. Ok, vamos a empezar con la escama del temporal. Ok, esta es la escama del temporal. Y tengo aquí una figurita y voy a dejar de compartir para ver si me ves así grandote. ¿Sí me ves? Sí, Ok, ¿sí ven el temporal este? sí. Es el temporal del lado derecho. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, híjole, es que se me hace que me estás viendo como espejo, pero bueno. Tiene una escama, ¿ya? Una región mastoidea y por dentro tiene la roca del temporal, que ahorita vamos a hablar de ella. Ahorita vamos a hablar de la escama. Ahorita estábamos viendo la figura así en la imagen, ¿ok? Entonces, esta es la escama y si lo vemos de frente, así, chum, esta es la escama. ¿Cuántas caras tendría la escama? 2. Dos, una externa y una interna y un borde. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué se le estudia a la escama del temporal? Una cara externa, una cara interna y un borde. ¿Ok? Algunos autores hablan de que tiene una base, que es donde se une al hueso, o propiamente el resto del hueso. ¿Por qué escama? Es como una escama de pescado, ¿ya? Ahora, pon mucha atención, ahí te va, para que te quede claro el temporal. Entonces, estamos viendo aquí la escama. ¿Qué cara sería esta de la escama? Externa. La Externa. externa, la cara externa. Fíjate bien cómo está aquí la escama. Te la voy a delimitar. Te lo voy a poner de este color. Fíjate. Todo esto es el borde. ¿Sí se ve el color? Sí. Ok. Este es el borde de la escama. Ok. Viene así. Pero ojo, sigue por acá. Aquí lo voy a poner por puntitos, así como si fuera rayos X. Tiqui, 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 tiqui. Ok. Y luego viene por acá. Escama. Sigue, 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 sigue. A ver si saben hasta dónde le doy. Le sigo hasta aquí. Ok. Y luego me meto por aquí. Y luego por acá. Y luego así. Esa es la escama. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Por qué te lo señalo así? Apréndetelo muy bien. Porque esto que está aquí, uno podría pensar que todo esto es escama. No, esto es roca. Ok. La escama es esto. Bueno, vamos a hablar de la cara externa de la escama. La cara externa de la escama, la parte superior es plana. ¿Ya? O sea, es esto. ¿Ya? Y forma el fondo de qué fosa? Temporal. Pues la fosa temporal. ¿Ok? Entonces, la cara externa de la escama del temporal, la parte superior, forma fosa temporal. Ahora, fíjate bien, apréndete muy bien esto. Hacia la parte inferior de la escama del temporal
presenta un saliente, ¿ya? Como un dedo así. Imagínate que mi mano es el hueso y luego tiene un saliente. Por medio de dos raíces. Fíjate bien, dos raíces. Te las voy a delimitar. Esta, que se llama raíz transversa. Y esta, que se llama raíz longitudinal. Otra vez, la parte inferior de la escama del temporal presenta un saliente que tiene dos raíces. Una, que es esta raíz transversa, y esta es la raíz longitudinal. ¿Okay? Son las raíces de la apófisis cigomática. Esto que está aquí se llama apófisis cigomática. Entonces, esta rama, imagínate que es como una rama de un árbol. Esa rama, ese saliente, está insertado o unido al hueso por medio de dos raíces. Una transversal, que se llama así, raíz transversa, y una longitudinal, que se llama raíz longitudinal. ¿Hasta ahí vamos claros? La raíz transversa, ¿ok? También se llama cóndilo del temporal. Cóndilo o raíz transversa. Y esta es la raíz longitudinal. Entonces, repito, la apófisis cigomática se une o sale de la escama del temporal de su cara externa por medio de dos raíces. La raíz transversa o cóndilo raíz transversa, y la raíz longitudinal. Ahora sí. Este saliente se llama apófisis cigomática. Pero si hablamos de la apófisis cigomática, véanlo aquí. Lo estamos así. Lo voy a voltear y la voy a levantar así. ¿Ok? Repito. Lo estamos viendo de lado. Esta es la apófisis cigomática. Lo vemos de frente y ahora lo voy a hacer para arriba. ¿Sí ven que sale como aquí un dedito? Este sería el cóndilo o raíz transversa. Esta sería la raíz longitudinal. Aquí donde estoy poniendo mi dedo, si lo ven, sigue siendo la cara externa de la escama. ¿Ok? Ahora, esto que sale por acá, perdón, acá, está aplastado así en la apófisis cigomática. De tal manera que la apófisis cigomática tiene una cara externa, y tiene una cara interna. Si lo vemos así, tiene un borde superior y un borde inferior. Entonces, ¿qué le estudias a la apófisis cigomática? Le estudias una cara externa, que es esta, una cara interna, yo tendría que meter mi mano por acá adentro, una cara interna, un borde superior y un borde inferior. Y un extremo anterior, que es este así como cortadillo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, la cara externa, otra vez, de la escama del temporal hacia abajo, presenta un saliente que se llama apófisis cigomática, que se une al hueso por medio de dos raíces. La raíz transversa, también llamada cóndilo o raíz transversa del temporal, es cóndilo del temporal, y la raíz longitudinal. Y este saliente se llama la parte libre. Vaya, esto es la parte basal, digamos, donde se une la base de la parte basal, y la parte libre, o también llamada apical, es la que tiene la cara externa, la cara interna, el borde superior y el borde inferior. Acá, este extremo, ¿con qué hueso creen que articule? Malar. Con el hueso malar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esta cara externa de la escama? Y lo más importante que te debes de aprender. Esto, y te lo voy a poner de otro color. Fíjate bien. Te voy a delimitar toda esta cavidad. Todo esto que estoy poniendo de este color se llama cavidad glenoidea del temporal. ¿Ok? La cavidad glenoidea. Pero la cavidad glenoidea está dividida en dos partes. Una anterior, ¿sí lo ves aquí? Y una posterior. La parte anterior, ¿a quién corresponde? Al cóndilo No, o la ojo, escama. a la escama, a la escama. Ah. La parte anterior corresponde a la escama, a la cara externa de la escama.
¿Y la parte posterior a quién corresponde? A la roca. A la roca, muy bien, a la roca. Entonces, fíjate muy bien, apréndetelo. La cavidad glenoidea del temporal tiene dos porciones, una anterior y una posterior. La anterior corresponde a la escama, a la cara externa de la escama, y la posterior a la roca. ¿Cuál de estas es la más importante para nosotros? La anterior, porque es la porción articular de la ATM. Esta es la porción articular y esta es la porción no articular. Es decir, aquí en esta cavidad glenoidea, porción articular, que corresponde a la escama, es donde articula el cóndilo de la mandíbula. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo está limitada esta porción anterior, perdón, o sea, la porción articular de la cavidad glenoidea. Y de una vez apréndetela. Tiene un límite anterior, te lo voy a poner aquí con flechitas de otro color. Esto es típico de examen. Digo, no sé si todavía te lo pregunten, pero esto era típico. Tiene un límite anterior, un límite externo, un límite posterior, bueno, ¿sí? Y un límite interno. Apréndete los límites de la cavidad glenoidea porción anterior, o sea, o articular. Un límite anterior, un límite externo, un límite posterior y un límite interno. ¿Quién forma el límite anterior de la cavidad glenoidea porción articular? ¿Quién era este? La raíz transversa. El cóndilo o raíz transversa del temporal. Muy bien. ¿Quién forma el límite externo? ¿Cómo se llamaba esto? La raíz. Longitudinal. Exacto, la raíz longitudinal. Entre la escama del temporal, lo que pasa es que el hueso en su origen eran otros huesillos y luego como También el tubérculo cigomático entra ahí. También, muy bien, qué bueno que te acordaste. El tubérculo cigomático. ¿Cuál? ¿Anterior o posterior? Déjalo como tubérculo cigomático, es el anterior. Tubérculo cigomático. El límite externo es la raíz longitudinal y el tubérculo cigomático, que es donde se unen las dos raíces. Ok, es una bolita que está por aquí, que aquí no se ve muy bien. Ahora, conforme se fue uniendo el hueso, porque era el hueso timpánico, la escama y la roca, todo eso, se fueron haciendo unas cisuras. ¿Ya? Dentro de estas cisuras hay una donde se une la escama con la roca, que aquí ya la tapé, que es la cisura tímpano escamosa anterior, tímpano escamosa anterior, o cisura de Glaser. Glaser, ¿ok? La tímpano escamosa anterior o cisura de Glaser, que por ahí pasa un nervio que después vamos a ver. Bueno, la cisura tímpano escamosa anterior o cisura de Glaser es el límite posterior de la cavidad glenoidea porción articular, ¿ok? Y el límite interno no es del temporal, sino es un huesito que está por acá, donde se une el borde interno con el externo del ala mayor del esfenoides hacia atrás, que te dije que era la espina Espina. del esfenoides. ¿Ok? ¿Sí queda claro la cavidad glenoidea porción articular, los límites? Sí. Apréndetelos. ¿Qué nos falta de la escama, de la cara externa de la escama? Este cachito, ¿sí lo ves? Chiquitín. Que casi nadie te lo dice ni te lo explica. ¿Qué sería eso aquí? Acá viene otro hueso. ¿Qué hueso crees que venga acá? Así. Mira, te lo voy a poner así de este color. Que tiene así, y lo viene así, luego así, y luego acá tendría una parte así y así. Y acá en medio tendría algo así. ¿Qué hueso te imaginas que es esto? El occipital. ¿El occipital? No, el occipital El es esfenoides. el esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? Las alas y las pterygoides. Las pterigoides no. O las alas mayores. Esta es el ala mayor. ¿Qué carilla sería esta del esfenoides? Del ala mayor. ¿La carilla qué? Temporal. Ajá. ¿Y esta carilla qué sería? ¿La carilla qué? Cigomática.
Cigomática. ¿Se acuerdan que veíamos que tenía 3 carillas? Bueno, ¿qué te dije que formaba la carilla cigomática? ¿El techo de qué fosa? Carilla Cigomática. el techo de la fosa cigomática. Y te preguntan, típico en el examen, ¿junto con quién? Con este pedacito de la cara externa del escama, del temporal. Entonces, ¿cuáles son las 2 estructuras que forman el techo de la fosa cigomática? La carilla cigomática del ala mayor del esfenoides y la parte anterior de la cara externa o parte anterior e inferior de la cara externa del escama del temporal. Y eso es todo lo que le tienes que aprender a la cara externa del escama. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Aquí, esta sería la cara interna o endocraniana del escama. Y te la voy a delimitar. Haz cuenta que la pondré aquí, porque esto es roca. ¿Ya? Y aquí nada más apréndete de la cara interna del escama, pues que tienen las circunvalaciones del lóbulo temporal y surcos de la arteria meningia media. Lo único que te van a preguntar. Te van a preguntar. ¿Ok? Bien. Vámonos a la región mastoidea y luego terminamos con la roca para ver, o sea, del temporal. Región mastoidea, te la voy a delimitar. ¿Sí va quedando claro? Sí. Quiero borrar esto, pero no se borra. Bueno, lo que se alcanza a borrar. Ok, vamos a ver la región mastoidea del temporal. Que te dije que no confundas con apófisis mastoides. Te lo voy a poner en este color. Ok, la región mastoidea es esto. Viene siendo esto. Esto. Y hasta acá. Y luego aquí le voy a poner así como que rayitas. ¿Ok? Esa es la región mastoidea del temporal. ¿Qué le estudias a la región mastoidea del temporal? Igual que la escama. Una cara externa y una cara interna. Fíjate bien. Vamos a verlo aquí. ¿Sí me ven a mí? Sí. Esta sería la región mastoidea. ¿Ya? Si lo vemos, lo voy a poner así por atrás. Tiene una cara externa y tiene una cara interna. Está por acá. ¿Ok? Y un borde. Vamos a hablar de la cara externa. Lo único que te tienes que aprender de la cara externa es que presenta un agujero que se llama agujero mastoideo, por donde pasa la arteria y vena mastoidea. Y algo bien importante, hacia la parte inferior presenta un saliente, este. ¿Tú lo ves? Aquí así. Este saliente. El anatomista cuando lo vio, pues le vio forma de una boobie, ¿no? Si le ponemos aquí como boobie, ¿no? ¿Ya? Parece una mama, ¿ya? Parece una mama. Entonces le puso apófisis mastoides, ¿ya? Porque parece una mama, ¿ya? Cuando a una mujer la operan de las boobies y se las quitan por cáncer o algo así, le hacen una mastectomía. Mast significa mama, ¿ya? Mastoide, forma de mama. Entonces, me voy a poner un poquito más así. Imagínate que yo tengo una boobie aquí, ¿ya? Tengo aquí la boobie colgando. Si yo levanto mi boobie, o levanto así, ¿qué tengo aquí abajo de la boobie, detrás de la boobie? O sigue el pecho, ¿sí o no? Sí. Bueno, lo mismo con la mastoides. Es que esto tiene que quedar bien claro. Si yo levanto la boobie o levanto la mastoides, ¿qué vería de aquel lado? ¿La cara interna o la cara externa de la región mastoidea? Por Cara eso externa.
Exacto, la cara externa. Por eso te puse estos puntitos aquí. Es decir, esto es la región mastoidea, pero esta es la apófisis mastoides. Y si yo levanto la mastoides, o sea, levanto la boobie, seguiría viendo la cara externa de la región mastoidea. Como si yo levantara el boobie, sí, vería el pecho todavía, el tórax. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque todavía por fuera, en la cara externa de la región mastoidea, vamos a encontrar una ranura que se llama ranura digástrica. Ahorita hablamos de ella. Y una eminencia que se llama eminencia yuxtamastoidea. Te hablamos de ella. Bueno, entonces, ¿qué le estudiamos a la cara externa de la región mastoidea? Bueno, el agujero mastoideo, ya hablamos de él, y este saliente que se llama apófisis mastoides. ¿Quién se inserta en la apófisis mastoides? ¿Qué músculo? El externo, cleido, mastoideo. Mastoideo. ¿Ok? Externo, porque va del esternón a la clavícula, cleido, mastoideo, que es el que hace estos movimientos. ¿Ok? Externo, cleido, mastoideo. De hecho, la mastoides se forma así porque de tanto que nos movemos va estirando el hueso y se forma así el huesito que sale. Ahora sí, vamos a levantar la mastoides. ¿Ok? ¿Qué voy a ver? Fíjate bien, aquí está la mastoides. ¿Ya? Pero sigo viendo aquí la cara externa de la región mastoidea. ¿Te fijas? Entonces vamos a encontrar una ranura, ¿ya? Que es la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, cuando vean músculos, ahí vamos a ver dónde se inserta el vientre posterior del digástrico, que es uno de los músculos suprayoideos. Entonces, ¿dónde se inserta? En la ranura digástrica. ¿Ya? Es un músculo que va desde acá hasta acá, así, está bien larguillo. Y más hacia arriba, unos orificios que, bueno, no tienen mucha importancia y básicamente es todo lo que te van a preguntar de la cara externa de la región mastoidea. De la cara interna, ¿qué te van a preguntar? Es esta, te la voy a delimitar. Esta sería la cara interna de la región mastoidea. Y lo único que te tienes que aprenderte es que también tiene el agujero mastoideo, por donde pasa una vena emisaria, y un gran canal. Este canal, un canal vertical, así. ¿Sí lo ves? En ese canal vertical, por ahí pasa la porción vertical del seno lateral. Una vena envuelta de dura madre, ¿te acuerdas? La porción vertical del seno lateral. ¿Te acuerdas que hablamos del seno longitudinal superior? La vena que va de aquí hasta acá, y luego se viene por acá, por el seno lateral, y luego baja la porción vertical, que es esto, o sea, por acá atrás, y luego aquí se le acaba la dura madre, por aquí está el agujero rasgado posterior, y se convierte en vena yugular interna. O sea, la vena yugular interna es la continuación del seno lateral. ¿Ok? Y eso es todo, nada más aprenderte que el borde, bueno, articula, acá está, el borde articula con el parietal y con el occipital, el borde de las mastoides. Ah, y del escama también, se me faltó decirte que el borde articula con una parte del parietal, el borde inferior del parietal y el ala mayor de los esfenoides. ¿Dudas de la región mastoidea? No, ¿Sí va quedando claro? sí. Ok. Vámonos ahora a la roca, ¿ya? Dejen ver si tengo una figurita de roca, permítanme.
que tenía unas figuritas geométricas, pero no las hallé. Vamos a ver la roca del temporal, que eso es súper importante y ya para que te quede claro. Pero vamos a hacerlo con una pasta colgate. ¿Ok? Fíjate bien. La roca del temporal, vamos a hacerlo más o menos así. Voy a dejar de compartir para que pues yo verme así grandote. Fíjate bien. Imagínate que esta es la roca del temporal, ¿ya? ¿Y qué se le estudia a la roca del temporal? Tiene forma de pirámide cuadrangular. Por ser pirámide, ¿qué se le estudia? Vértice y base. Por ser pirámide se le estudia una base y un vértice. Pero si yo te digo que la base, más bien que es cuadrangular, ¿cuántas caras tendría? 4. 4 caras. Entonces, imagínate que no tengo aquí la figura, que lástima, pero bueno. Esta es la roca del temporal, ¿no? Entonces, fíjate bien, la roca del temporal viene así. La base es, ¿qué? Externo. Externo. Ajá. Y el vértice es Interno. interno. El vértice está truncado, o sea, está cortado. Cuando dices, alguien truncó su carrera, ya no pudo, se cortó. ¿Ok? Imagínate. Ahora, vamos a verlo así. ¿Sí lo ves? ¿Cuántas caras tiene? 4. 4. Esta sería cara superior. Superior. Vamos a verlo así, ¿ok? Cara superior, cara inferior, Inferior. ¿sí? Cara anterior y cara posterior. Pero fíjate bien cómo está la roca. Al mismo tiempo, vamos a ver que son así. Ahorita lo volteamos, ¿ya? Es decir, que 2 son superiores y 2 son inferiores, ¿ok? Vamos a ponerlo así. 2 son superiores y 2 son inferiores. Y si lo vemos así, sería cara antero superior, posterior superior, anterior inferior, posterior inferior. Repito, la roca del temporal, vamos a ver las caras primero, tiene 2 caras superiores y 2 caras inferiores. Y al mismo tiempo son 2 caras anteriores y 2 caras posteriores. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí. ¿Los demás cómo van? ¿Sí? Sí, todo bien. Ok. Entonces, la roca del temporal tiene 4 caras. 2 superiores y 2 inferiores. Pero al mismo tiempo 2 anteriores y 2 posteriores. ¿Ok? Entonces, esta sería cara antero superior, posterior superior, anterior inferior, posterior inferior. ¿Y cuántos bordes? 4. 4. ¿Cómo se llamarían los bordes? Superior, anterior, inferior y posterior. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Déjate, empiezo a compartir. Entonces, imagínate que estamos viendo el temporal, lo estamos viendo así por dentro. ¿Ok? Déjame te borro estas imágenes para que quede mejor claro. Ah, ya entendí. Fíjate bien. El temporal entonces sería así. Le ponemos una así, otra así, otra así y otra así. ¿Ya? Y luego vamos a hacerlo aquí igual. Así, así, así y así. Este sería el borde superior, borde inferior. Así. ¿Sí queda claro? O sea, lo estamos viendo por dentro. La base está de aquel lado, o sea, al fondo de la pantalla. Este es el vértice. Aquí es anterior. Y acá es posterior. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Qué cara sería esta entonces? Ah, acá es superior. Y aquí es inferior. Muy bien. ¿Cómo se llamaría esta cara entonces? Antero superior. Antero superior. Ajá. Esta
Antero inferior. Anterior inferior, esta, Postero superior. posterior superior y posterior inferior. ¿Sí queda claro? La base está para allá y el vértice está para adentro. Ok, pero no está así, sino que si tú lo ves así, la base es externa y el vértice es interno. Pero al mismo tiempo la base es posterior y el vértice anterior. Y al mismo tiempo la base es superior y el vértice inferior, o sea, está así. Bueno, esto que vimos aquí te lo voy a tratar de delimitar aquí. O sea, el borde anterior, que sería este. ¿Ok? Es parte de la base. El borde superior sería este. El borde posterior sería este. ¿Ok? Y este sería el vértice. Entonces, ¿qué cara es esta? Antero superior. La antero superior. ¿Y esta? Antero inferior. ¿No? Antero superior. No. Pero Ah, inferior. Postero superior. Postero superior, exacto. O sea, ¿qué borde es este? Superior. El borde superior. ¿Ok? ¿Qué borde es este? Anterior. A ver, fíjense, acuérdense acá en la figura. ¿Cómo se llaman los bordes? No se compliquen. Anterior, posterior, superior e inferior. Las que son compuestas son las caras, de que anterior, superior, posterior. Ok. Entonces, ¿qué borde? Si este es el borde superior, ¿qué borde sería este? Coco, ¿qué borde sería este? Anterior. El anterior. ¿Y qué borde sería este? Posterior. Exacto, posterior. ¿Y el inferior dónde está? Abajo. Abajo, no se ve, está abajo. Acuérdate que lo estamos viendo nosotros desde acá arriba. Si ya sabes cuáles son los bordes, entonces, ¿qué cara es esta? Antero superior. Antero superior. ¿Qué cara es esta? Postero superior. Postero superior. Pues las caras superiores son endocraneales. Las caras inferiores de la roca son exocraneales. Las caras superiores de la roca forman base de cráneo. Y las caras inferiores también forman base de cráneo, pero por exocráneo. ¿Ok? Bien. Vamos a estudiar las estructuras, ¿ya? De la cara antero superior de la roca. Lo que van a encontrar más hacia afuera es una superficie cuadrilátera planita que se llama tegmen tímpani, ¿ya? Que es el techo de la caja del tímpano. Permítanme tantito. Ya, discúlpame. Entonces, tenemos esta estructura que, ¿cómo dijimos que se llama? Tegmen tímpano. Tegmen tímpano. Y luego, más hacia adentro tenemos un saliente, ¿ya? Que se llama eminencia arcuata. Esta eminencia arcuata está formada por el conducto semicircular del caracol, de los conductos del oído. Y luego, más hacia adentro, dos agujeros alargaditos que se llaman hiatos de falopio, el principal y el accesorio. Y aquí lo más importante que te tienes que aprender, que nos interesa a nosotros, es en el tercio interno, una fosa. Es la fosa de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser, que es el ganglio sensitivo del nervio trigémino, que vamos a ver nosotros. No confundan Gasser con Glaser. ¿Okay? Gasser es la fosa, Gasser. Y Glaser con
como vaso en inglés glass, glaser es la cisura, ¿ok? Entonces nada más apréndete esas 4 estructuras de la cara anterosuperior de la roca del temporal. Número 1, ¿cómo se llama? Tegmen timpani. Tegmen timpani. Eminencia arcuata. Eminencia arcuata. Los Hiatos hiatos de falopio, principal y accesorio. y y accesorio. Fosita de Gasser. la fosita de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser. ¿No más? ¿Dudas de la cara anterosuperior de la roca? No. Es todo. Vámonos a la cara posterosuperior. Es el anterosuperior. Vamos a la posterosuperior. Disculpe, ¿qué pasa por la fosa de gases? En la fosa de Gasser no pasa nada. Ahí se aloja un ganglio. Es el ganglio de Gasser. ¿Ok? Que es del nervio trigémino. Es un ganglio nervioso. ¿Ok? Ganglio sensitivo. Bueno, todos los ganglios son sensitivos. ¿Dudas? No. Ok. Ahora vamos a la cara posterior superior de la roca. ¿Ya? La cara posterior superior de la roca. Vamos a ver que abajito del borde superior vamos a encontrar una fosa, que es la fosa subarcuata. Pero lo más importante que te tienes que aprender es este agujero. Este agujero. ¿Ya? ¿Qué pasa por este agujero? ¿Cómo se llama este agujero? Es la estructura más importante que te tienes que aprender. El auditivo interno. Ujú. Es el orificio interno del conducto auditivo interno. ¿Ok? ¿Qué pasa por ahí? La arteria auditiva interna. Ujú. El nervio auditivo y nervio facial. Ok. Fíjense bien. ¿Qué pasa por el orificio del conducto auditivo interno? Pasa el nervio auditivo con sus ramos coclear y vestibular. La arteria auditiva interna y el nervio facial con su intermediario de Brisberg. Así apréndenselo. En la cara posterior de la roca del temporal presenta el orificio interno o el orificio del conducto auditivo interno. ¿Ya? El orificio auditivo. Y pasan 3 estructuras, pasan varias, pero las más importantes es la arteria auditiva interna, el nervio facial con sus 2 ramos, el ramo coclear y el vestibular. Perdón, el nervio auditivo, disculpen, el nervio auditivo con sus ramos coclear y vestibular. Y la arteria, el nervio facial con su intermediario de Brisberg. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Lo podría repetir, doctor? Ok. ¿Cómo se llama este orificio? Díganme, ¿cómo se llama? Auditivo interno. Orificio, auditivo interno. ¿En qué cara de la roca está? En la postero superior. Postero superior. Estamos acá arriba, ¿ok? ¿Qué estructuras pasan ahí? Arteria auditiva interna, ¿ok? Nervio auditivo con sus ramos coclear y vestibular y el nervio facial con su intermediario de Brisberg, que viene siendo la cuerda del tímpano, que después van a ver, que sale por la cisura de Glass, que está del otro lado. ¿Dudas? No. Es todo lo que le van a estudiar a las caras superiores de la roca, la anterosuperior y la posterosuperior. Vamos a repasar. Anterosuperior, tegmen timpani, eminencia arcuata, hiatos de falopio y la fosa de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser. Cara posterosuperior, la fosa subarcuata y la más importante que es el orificio o el agujero
del conducto auditivo, ¿ya? ¿Qué pasa por ahí? El nervio auditivo, ¿ya? Con sus ramos coclear y vestibular, la arteria auditiva interna y el nervio facial con su intermediario de Brisbane. No más. ¿Dudas? No, Ok. ¿Qué borde es este? superior. Superior. Ok. El borde superior, aquí apréndete que por ahí pasa un canal, y por ahí pasa, es el canal para el seno petroso superior. No tiene chiste, es un seno, también es una vena en dura madre. Petroso porque está en la roca, y si es el borde superior, superior. Por aquí pasa el seno petroso superior. ¿Ok? El borde anterior va a formar la cisura petroescamosa superior. ¿Ok? El borde anterior de la roca formaría la cisura petroescamosa superior y más hacia el... Sí, eso. ¿Ok? Vamos a ver eso. Y el borde posterior articula aquí atrás con el occipital. Ok. Vámonos ahora a las caras inferiores, que son estas que están acá. La anteroinferior y la posteroinferior. ¿Sí le entiendes a esta figura? Sí, Tenemos el temporal así. ¿Ok? El escama, todo eso. Lo vemos de frente, aquí está la roca. Y lo voy a voltear así. ¿Ok? Vamos a ver esto. Ok. Vamos a delimitarte la roca. Sería, ¿cómo se llama esta cisura? fisura de Glaser. Fisura de Glaser o tímpano escamoso anterior. ¿Ok? Esto es escama. Bueno, te voy a delimitar la roca. Sería todo esto. Por aquí. Sí, me fui chueco. Bueno, por aquí. Así. Y este es el vértice. Este sería el borde posterior. Y luego nos venimos así para acá. ¿Ok? Más o menos. Entonces, este sería el borde anterior. ¿Ya? Que formaría parte de la cisura de Glaser. Y luego el borde, fíjate bien, el borde inferior está muy chistosillo. Nada más sería aquí. Por aquí. Y luego por aquí. Entonces, no está tan delimitada las caras inferiores de la roca. Si este es el borde posterior, y este es el borde anterior, y este es el borde inferior, ¿qué cara sería esta? Postero inferior. Muy bien, posterior inferior. Y la anterior inferior sería esto. ¿Ok? De la anterior inferior, que está bien chiquita, esa es cuenta una parte muy delgadita, que es esto. Te vas a aprender nada más dos estructuras. Bueno, si quieres estudiar más, pero te voy a explicar aquí nada más dos. Hacia la parte externa tenemos esta parte. ¿Ya? Aquí tenemos un orificio, que es el orificio externo del conducto auditivo externo. Yo puedo meter mi dedo por ahí, ¿ya? Es que no te lo puedo señalar aquí, pero lo meto por ahí, ¿ya? Si hablamos del conducto auditivo externo, esta sería la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, la cara anteroinferior de la roca forma la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Sí queda claro? Repito, la cara anteroinferior de la roca del temporal forma la pared anterior del conducto auditivo externo. Y la pared anterior del conducto auditivo externo es al mismo tiempo la superficie no articular de la cavidad glenoidea del temporal. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de la cavidad glenoidea? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, sí, sí. Hablábamos de la cavidad glenoidea y decíamos que tenía una porción anterior o articular que correspondía a la escama.
y una porción posterior no articular que correspondía a la roca. ¿Se acuerdan? Pues ya estamos aquí. Esta porción no articular que corresponde a la roca es la parte de la cara anterior inferior de la roca del temporal, que al mismo tiempo es la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Cuál es la otra estructura que te voy a pedir que te aprendas de la cara anterior inferior de la roca? Este pequeño saliente que está aquí, como un saliente. Es una apófisis, un saliente, no esta, el estiloides, no, este aquí, que envuelve al estiloides, que es la apófisis ¿qué? La apófisis vaginal, ¿ok? Apófisis vaginal. ¿Qué significa vagina? Se han escuchado esa palabra, ¿no? ¿Qué significa vagina? Un instructor había, bueno, nos había dicho en una clase que era, bueno, en la era pues antigua, que algo así como que los caballeros metían como que su espada o algo así en una parte y a eso le llamaban como la parte, pues sí, ¿no? De la vaginal. Y bueno, eso entendí yo, más o menos. Ok, para no complicarnos, por ahí va. La palabra vagina significa vaina, ¿ok? Es una vaina, es una funda. Como bien dices, donde mete la espada es una vaina. Cuando los soldados se pelean o cuando dicen, hombre, este cuate ya se enojó, dicen, hombre, ya desenvainó la espada. ¿Se han escuchado ese término? Desenvainar la espada. O sea, quiere decir que la sacas de la funda para pelear. Cuando alguien desenvaina la espada es un término que usan para que ya se va a pelear. Bueno, la palabra vagina significa vaina, o sea, una funda. ¿Ya? ¿Y por qué aquí se llamaría apófisis vaginal? O sea, apófisis funda, apófisis vaina, ¿no? ¿Sería la vaina de quién? ¿O la funda de quién? Ya te lo estoy señalando. Del estiloides. Del estiloides, muy bien. El estiloides se llama estiloides porque tiene la forma de un estilete. Y un estilete es como una pequeña daga, un pequeño cuchillito, no sé si lo han visto, que es para abrir las cartas. Por eso se llama estiloides. ¿Sí? Porque tiene forma de estilete, que es como una pequeña daga, ¿no? Un pequeño cuchillo. Bueno, la vaina que aquí aparentemente está envolviendo a la estiloides es la apófisis vaginal. ¿Dónde está la apófisis vaginal? En la cara anterior inferior de la roca. Entonces, me regreso. Las dos estructuras de la cara anterior inferior de la roca son la superficie no articular de la cavidad glenoidea temporal, que forma al mismo tiempo pared anterior del conducto auditivo externo, y la apófisis vaginal. Nada más, dos. ¿Ok? Vámonos ahora a la cara posterior inferior de la roca del temporal, que es la que tiene más estructuras. Lo primero que sobresale aquí es un agujerote. Este agujerote. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero carotidio. ¿Ok? Agujero carotidio. Si yo me meto y me hago chiquito y me meto a ese agujero, me meto a un conducto. ¿Cómo crees que se llame? El conducto Carotidio. carotidio también, que tiene forma de codito. ¿Han comido sopa de coditos? Como un codito. Bueno, viene así, el conducto va por dentro de la roca. Viene así que el codito. Y termina en otro agujero que está en el vértice de la roca. ¿Cómo crees que se llama ese agujero? El anatomista no se complicó. También se llama agujero carotidio. ¿Ok? Entonces, en la cara posterior inferior de la roca sobresale un agujero que se llama agujero carotidio, que se mete al conducto carotidio y que termina en el vértice de la roca donde está el agujero carotidio. ¿Qué crees que pasa por ahí? A ver,
Fíjate. Piensa. ¿Sí entraron ayer a la clase? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, fíjate bien. ¿Qué hueso? A ver si pusiste atención. ¿Qué hueso vendría aquí en este hueco? ¿Quién crees que venga? ¿A qué te suena el rompecabezas? esfenoides, Ok, ¿qué parte del esfenoides? el ala mayor. Ok, el La ala mayor. arteria. El ala mayor vendría aquí así y luego así. Y aquí estaría ¿quién? El cuerpo, el esfenoides, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿Qué te dije que había en la cara lateral del cuerpo del esfenoides? Un canal. ¿Cómo se llama ese canal? Carotidio. Exacto, el canal carotidio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por aquí pasa, entra. Ahí apaguen el sonido. Entra la arteria carótida interna, ¿ya? Se va por el agujero carotidio de la cara posterior inferior de la roca, se mete al conducto carotidio y sale por el agujero carotidio en el vértice y se coloca justo aquí, ¿ya? En la cara lateral del cuerpo del esfenoides. ¿Ya? Se llama carótida interna porque es la que irriga la cabeza por dentro. ¿Ok? Y aquí, justo al lado del cuerpo del esfenoides, te dije que estaba envuelta por un seno que parece una caverna, que es el seno cavernoso. ¿Ya? Pero estamos estudiando la cara posterior inferior de la roca. Entonces, ¿qué es el estudio de la cara posterior inferior de la roca? Primero, el agujero carotidio, que se mete al conducto carotidio y termina en el vértice, que es en el conducto carotidio. ¿Qué otra estructura le vamos a estudiar a la cara posterior inferior de la roca? Pues esta que ya hablábamos hace ratito de ella. Un saliente en forma de estilete, que es la apófisis estiloides. ¿Ok? Donde se inserta el ramillete de Riolano, que son 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Qué estructura es esta? la porción mastoidea. Ok, todo esto es la porción mastoidea, pero ahora sí, propiamente, ¿qué sería esto? La Apófisis mastoidea. mastoides. Ahora, entre la mastoides y bien la región mastoidea y la estiloides, hay un agujero. ¿Cómo crees que se llame? Estilo mastoideo. El agujero estilo mastoideo. ¿Ok? ¿Quién pasa por ahí? ¿Qué nervio pasa por ahí? Estilo mastoideo. No. Es el nervio que va a inervar toda la cara. ¿Cómo crees que se llame? Nervio es el séptimo par craneal. Si yo me hago un tratamiento de la cara, ¿me hago un tratamiento qué? Un tratamiento Facial. facial. El nervio se llama nervio facial. ¿Ok? Y tú vas a decir, espérame, doctor. Pues no me dijo que el nervio facial, ¿por qué otro agujero mencionamos que pasaba? Hace ratito lo mencionamos. De la roca. El agujero auditivo. Por el orificio auditivo. Muy bien. Que era el nervio facial con su intermediario de Brisbane. Y luego también sale por el agujero estilo mastoideo. Entonces, si realmente te consideras buen anatomista y te preguntan en un examen, o te pregunta un maestro, a ver, ¿por qué agujero de la base del cráneo sale el nervio facial? Y si tú sabes anatomía, le dirías, bueno, ¿por endocráneo o por exocráneo, doctor? Porque por endocráneo pasa por el agujero auditivo y por exocráneo pasa por el agujero estilomastoideo. ¿Ok? Entonces, el nervio facial sale de la base del cráneo por dentro, por el agujero auditivo, y por fuera, por el agujero estilomastoideo.
Para que en una revisión ahí que te toque, pues tú te pongas picudo y sepas qué contestar. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra estructura? Vamos a encontrar aquí una gran fosa. ¿Ya? ¿Qué hueso crees que venga aquí? Usa tu sentido común. ¿Qué hueso crees que venga aquí? Occipital. El occipital. Ajá. Y el occipital tenía, bueno, no lo vimos, pero tenía la apófisis basilar, la escama, el agujero magno. Y aquí la masa lateral, en la cara externa de la masa lateral, o el borde externo más bien de la masa lateral, tenía un agujero que era el agujero rasgado posterior. ¿Te acuerdas? Que por la parte posterior pasaba. ¿Te acuerdas que el seno pasaba por la parte cara interna de la región mastoidea? ¿El seno qué? Lateral. Bien. Lateral. Muy bien, el seno lateral. El seno, dijimos que un seno es una vena envuelta de dura madre. Pero aquí justamente, en este agujero rasgado posterior, por aquí pasa el seno lateral. Pasa el seno lateral, o sea, es una vena. ¿Sí? Y como se le acaba, imagínate, es una vena como una manguera que está envuelta de otra manguera, que es, que es la dura madre. Se le acaba la dura madre, entonces cambia la presión fuera del cráneo y ¡pum! Se infla, ¡bum! O sea, bomba. ¿Ok? Y aquí se forma una bomba, o sea, una pelota así de vena grandota que se llama seno yugular. ¿Ya? El seno yugular, cuando tú te mueres y te comen los gusanos, se queda ahí una fosa que se llama fosa yugular. Y es todo lo que te tienes que aprender de la cara posterior e inferior de la roca. Repetimos, agujero carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna. Agujero estilo mastoideo, por donde sale por exocráneo el nervio facial. Apófisis estiloides, donde se inserta el ramillete areolano. Y la fosa yugular, donde se aloja el golfo de la vena yugular, que no es más que la continuación del seno lateral. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Es todo lo que te tienes que aprender. ¿Qué nos falta de la roca? Pues nada más el vértice, que ya lo vimos, que presenta el agujero carotidio, ¿ya? Por donde pasa la arteria carótida interna. Y nos falta la base. ¿Qué es lo que hay que estudiar de la base? Esto, que presenta el orificio del conducto auditivo externo. Y se acabó el temporal. ¿Dudas? No. Ok. Chavos, ya van a ser las 9. ¿Quieren ver algo así rápido? ¿Algún tema en especial? Yo me tengo que retirar porque es un poquito, tengo un compromiso ahorita. Pero así en estos minutitos, si quieren alguna duda o algo que quisieran ver. La ATM. La ATM. Uy. No tengo diapos de ATM aquí ahorita en la mano. Bueno, mira, este está no. padre. Si quieren vemos ATM o otro tema, ustedes díganme. Ah, ¿quieren que les ponga un examencito para practicar? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver un examen. Imagínate que así bien. A ver. ¿Cuál sería? Sí. Ojo, Estructura anatómica es la C. Estructura anatómica donde se aloja el quiasma óptico, C. ¿Cómo se llama esa estructura? Canal óptico. Canal óptico. ¿Cómo se llama la que está señalando la A? Lámina curvosa. Lámina curvosa, donde está el canal olfativo, donde se aloja el bulbo olfativo.
¿Cómo se llama la estructura que está señalando la B? La silla turca. Silla turca, ajá, o fosa Pituitaria. Varía. pituitaria, donde se aloja la glándula. Pituitaria o hipófisis. Muy bien. ¿Cómo se llama la estructura donde está la letra D? La apófisis Canal basilar. basilar. Es, bueno, es la apófisis basilar del occipital, o podríamos decir que es todo el canal basilar, donde se aloja la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Imagínate que ya estás en el examen. Vámonos. ¿Cuál sería? La La A, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a ver si sacan 100. Bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? La B. La B, muy bien. En la B. La B. Pues es que ya les dije el examen. La C. La C, ¿ok? Canal del seno longitudinal superior. Sería este. La B. A ver. O D. A ver, D. es que no lo vimos. ¿Qué está arriba? ¿El cerebro o el cerebelo? Cerebro. El cerebro. Entonces, ¿qué sería? La D. La D, las fosas cerebelosas. ¿Ok? Sí. ¿Cuál? La C. La C, el canal basilar. A. A, gigas frontales. La C. La C, ¿se acuerdan? Se los dije hace rato. Es por donde está el borde superior de la roca. El D. La D, ¿ok? El canal del seno lateral, ¿en qué huesos está? Occipital. Temporal. En temporal Occipital. y en occipital. ¿En occipital en qué parte? ¿En qué estructura? En la escama. ¿Ok? ¿Y en el temporal? ¿En qué parte del temporal? Lo acabamos de ver. Posterior superior. No. ¿Qué sería? La ¿La cara roca. qué? ¿La cara endocraniana de la región? Petrosa. No, de la región mastoidea. ¿Ok? Aquí está. ¿Sí se acuerdan? Temporal, por dentro, aquí estaría. ¿Ok? La región mastoidea, la cara endocraniana de la región mastoidea está el canal del seno lateral. La Ah, ¿qué pasa por ahí? vena emisaria aspirino. Vena esperino, nada más. Emisaria no, vena esperino. ¿Qué pasa por la B? Nervio óptico y arteria oftálmica. Muy bien, ¿qué pasa por la C? ¿Cómo se llama ese agujero para empezar? Oval. Agujero oval. ¿Qué pasa por ahí? Arteria Nervio meningia menor. Arteria meningia menor, vena oval y creo que ya. ¿Y qué nervio? Ah, el nervio maxilar inferior. Ok, ¿por dónde pasa el Inferior. nervio ¿por dónde pasa el nervio maxilar superior? Por el agujero redondo mayor. Que estaría aquí. Ok. ¿Qué pasa por la D? El bulbo raquídeo, la arteria vertebral y el nervio espinal. Muy bien. ¿Qué pasa por este agujero que está aquí alargado? ¿Cómo se llama?
Hendidura esfenoidal. Pasa bien. la vena oftálmica, el nervio oftálmico, nervio motor ocular común, nervio motor ocular externo y el nervio patético troclear. Y el patético, otro claro. Muy bien. ¿Cómo se llama esa estructura? Protuberancia occipital interna, Ok, ¿quién se aloja ahí? la presa de aerófilo. La presa aerófilo. Muy bien. A ver. Es la B. La B, por el temporal y el esfenoides. Muy bien. La A. La A, etmoides, frontal y la parte anterior del esfenoides. Muy bien. La D. La D. La D, occipital temporal. Muy bien. La La A. La A. ¿Ok? ¿Qué pasa por aquí? Es el vértice de la roca. La arteria carótida. ¿Carótida cuál? interna. Interna. Porque Interna. también tenemos externa, carótida interna. Ok, ¿qué pasa por aquí? Arteria meningia media. No. Se pasa por acá. Por aquí. También está en la ¿El roca. agujero es? Bueno, buena pregunta, ¿no? Se supone que es el agujero carotidio. ¿Ah? Pasa la carótida interna. Externa. También. Interna. Interna. Siempre es interna aquí. ¿Qué agujero es este? Estilo mastoideo. Las estelomastoideo, Ok, ¿quién pasa por ahí? el nervio facial. ¿Cuál? Facial. El nervio facial. Ok, ¿cómo se llama esta ranura? ¿Ya? Que está atrás en la cara externa de la región mastoidea. Ranura Digástrica. digástica. ¿Quién se inserta ahí? El vientre posterior del músculo digástrico. El vientre posterior del músculo digástrico. Muy bien. Ya lo vimos. La B. La B. ¿Ok? La B. La carótida interna pasa por ahí. A ver. El D. La D. El nervio espinal pasa por el agujero ¿qué? Occipital o magno. ¿Junto con quién? El bulbo raquídeo y la arteria vertebral. Y la arteria vertebral. Muy bien. La C. La C. ¿Cómo se llama el agujero? Estilo Estelomastoideo. mastoideo. Ok. ¿Por dónde sale el nervio facial, pero por endocráneo? ¿Por qué agujero? Auditivo interno. Por el auditivo Conductor. interno. ¿Junto con quién? Con sus ramas y el nervio facial. No, pues estamos hablando del facial, pero junto Ah, y con quién el más? auditivo. El nervio auditivo y quién más? Arteria auditiva interna. La arteria auditiva interna. ¿Y en qué cara de la roca está el orificio auditivo? Postero superior. En la posterior superior. Muy bien. El orificio auditivo. El orificio del conducto auditivo externo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué crees que pase por ahí?
¿Qué te imaginas que pase? El nervio auditivo. ¿No? Nervio facial. No. La respuesta es muy simple. No pasan ni nervios, ni venas, ni arterias. ¿Qué crees que pase? ¿Cuál sería el estímulo de la audición? ¿Qué sonido? La onda sonora, que viaja a través del, Canal. ¿a través del qué? Conducto auditivo. A través del aire. ¿Qué pasa por ahí? Aire. Es lo que pasa por ahí, puro aire. O sea, no es una parte del cuerpo, pasa aire. ¿Ok? La es- Díganme los límites de la fosa temporal. Te los voy a ir señalando. A ver, este. Ayer lo vimos. ¿Cómo se llamaba esto? Cresta del frontal. Cresta lateral del frontal. Esta, línea mayor. curva ¿curva qué? Superior. superior del parietal. Línea curva temporal superior. ¿Quién se inserta ahí? La aponeurosis temporal. La aponeurosis del músculo temporal. ¿Cómo se llama esto? Es una cresta que está encima de la región mastoidea. Cresta Supramastoidea. supramastoidea. Muy bien. ¿Borde superior de quién? Apófisis cigomática. De la apófisis cigomática y ya junto con el malar del arco cigomático. Ok. ¿Borde qué? Póstero superior de quién? Del malar. Del malar. Y la apófisis orbitaria externa. ¿Ok? Son los límites de la fosa temporal. ¿Qué huesos forman la fosa temporal? Nada más, huesos. Frontal, parietal, temporal y malar. Malar. ¿Y este? ¿Quién es? Esfenoides. Esfenoides. Ahora, ¿qué estructuras forman la fosa temporal? La carilla lateral del frontal, la mitad inferior de la cara externa del parietal por debajo de la línea curva temporal superior, cara externa del escamo o la parte superior de la cara externa del escamo y la carilla temporal del ala mayor del esfenoides. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Apófisis cristagali. No, fíjate bien, exocraneana, la que está por fuera. Es Fíjate, sí. La porción vertical del etmoide se divide en dos. Apófisis cristagali y lámina perpendicular. De estas dos, ¿cuál es? lámina perpendicular. La lámina perpendicular, esta, porque está en las fosas nasales. La cristagali está dentro del cráneo. Aquí te dice exocraneana. Entonces, la exocraneana es la perpendicular. La endocraneana es la cristagali, donde se inserta la luz del cerebro. La apófisis cristagali. Cristagali. La estiloides. Apófisis estiloides. ¿Ok? ¿Qué es esta, verdad? No, No. Es esta. ¿Este qué es? cóndilos del occipital. Cóndilo del occipital. Muy bien. La línea curva temporal superior. Ojo, sí se inserta en la línea curva temporal superior, pero mira, para fines, para que te quede muy claro, es en los límites de la fosa temporal, que ya vimos ahorita, ahí se inserta la aponeurosis del temporal. ¿Sí me explico? Sí. Te pueden preguntar, por ejemplo, estructura del frontal donde se inserta la aponeurosis temporal. Entonces, si tú ya te sabes los límites, vas a decir, en la cresta lateral del frontal. Si te dicen, estructura del parietal donde se inserta la aponeurosis, pues la línea curva temporal superior. Perdón, sí.
Si te dicen estructura del temporal donde se inserta la aponeurosis temporal, tú, bueno, pues la cresta supramastoidea y el borde superior de la apófisis cigomática. Estructura del malar donde se inserta la aponeurosis temporal, el borde posterior superior del malar. ¿Sí me explico? Entonces, en todos los límites de la fosa temporal, ahí se inserta la aponeurosis del temporal. Y ya, si te sabes los límites, te sabes dónde se inserta. Punto. Y aquí es igual. En estructuras donde se inserta el músculo temporal, pues es en las estructuras que forman la fosa temporal. O sea, en la escama del temporal, en la carilla temporal del, acá, la carilla lateral, ¿sí me explico? Entonces, es lo mismo. Bueno, dice, si tropezaste, pero todavía tienes fuerzas y no te sientes derrotado, haz como el ave fénix. Renace tus cenizas, ponte de pie y sigue luchando por la victoria. La vida sigue y siempre te dará una nueva oportunidad. Chavos, pues los tengo que dejar. Me hubiera gustado darles más tiempo, pero sí me tengo que retirar. Échele muchas ganas a su examen. De aquí mortal, pues falta todavía huesos de la cara, ATM, ahorita que me dijo su compañero. Faltan muchas cosas de ver, pero si le puedes dar de aquí a mañana todo lo que puedas ahorita, así súper mortal, en la mañana también. Y pues bueno, ¿a qué hora haces tu examen? A las 11. El mío a las 11. A las 9. Ya no son departamentales. Bueno, cuando yo la llevaba y daba clases de anatomía, eran departamentales, eran todos los días, bueno, eran siempre a las 7 de la noche. Entonces, pues bueno, cada quien pues, lo tiene así de manera individual. No sean malos, quisiera conocerlos, quien guste, si quieran poner su cámara, quisiera ahí tomarles una foto ahí nomás de recuerdo, digo, si me lo permiten, que pudieran ahí poner, yo sé que a lo mejor no se han peinado, pero no importa. Yo nomás tendría que salirme un poquito porque la tengo sin, o sea, no tengo la opción, la tengo que habilitar. Mira, ahí está Juan Carlos y otras, están 2 por 1 ahí, ¿o qué? Muy bien, para aprovechar. ¿Y con quién llevan clases? Bueno, ahí lo Con el profe Urián. Yo con Miguel Ángel. Miguel, no los conozco, pero bueno, sí, ya hace rato que yo no. Bueno. Con la doctora Terio. Con la doctora Carmen. Ok, tomo la foto, ya la voy a tomar, así que prenden camaritas, ok. 1, sonrían. 2, 3. Muy bien. Bueno, pues me dio un gusto haberles dado clases. Si me los llego a topar ahí por el pasillo, pues me daría gusto que me saludaran. Siempre ando con el cubrebocas, como quiera. Los lunes a las 11 siempre tengo libre. Estoy ahí en el aula 28, aula 27 arriba, en aulas nuevas. Si tienen libre y tienen alguna duda, yo siempre tengo libre, siempre estoy ahí. Les puedo explicar en el pizarrón cualquier duda de músculos, otro tema de otro semestre, como quiera, de otro parcial. Vamos a ir viendo. Igual y quiero empezar a crear contenidos, les decía del canal de YouTube. Si me quieren seguir, le quieren dar like ahí al canal. Para ir subiendo más contenidos y como quiera nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. Y ahora sí, si quieren ya más organizaditos para el siguiente parcial, podemos ir organizando otras clases si ustedes gustan. Yo con todo gusto, pues lo hago con mucho gusto. Que les vaya muy bien en su examen, les deseo lo mejor y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De nada, cuídense mucho y pues bueno, hasta mañana. Ahí nos vemos por ahí.